Estimados amigos, muchas gracias por estar aquí otra vez en este espacio en 20 minutos, donde con Leonardo Morales estaremos discutiendo sobre la situación política nacional e internacional, porque últimamente nos hemos metido con algunos temas de América Latina. Casi inevitable, porque sí, es inevitable. son muy parecidos todos. Inevitable. El primer tema, Leo, que vamos a tener hoy en nuestro programa tiene que ver con una situación que toca a todos los hogares en Venezuela. Y es un tema que desde el programa número 1, que nosotros estamos aquí con ustedes, hasta el día de hoy, todos los programas lo tocamos, así sea, brevemente. Es el tema de la inseguridad. Recientemente estuvimos viendo cómo el doctor Briceño, profesor de la Universidad Central, dibujaba cómo estaba el tema de la seguridad. Uno de los grandes temas es el miedo. Nos hemos convertido en una sociedad con un gran miedo a salir a la calle, con un gran miedo a que la delincuencia nos atrape. Y ese es un tema que está tocando particularmente a la gran mayoría de las familias. El estudio arroja algo así como el 34% de las familias de Venezuela han tenido contacto directo con temas de delincuencia durante el año 2014. Claro, así es, Jesús. Es verdaderamente lamentable. Ya la semana, bueno, como tú lo señalaste, pues, siempre estamos obligados a tocarlo, estamos tocando desde que empezamos, digamos, en 20 minutos por BTV Noticias, porque es un hecho recurrente y no observamos que haya una política desde el gobierno que permita solucionar el problema. Exactamente ayer había un promedio de 16 muertos diarios en lo que va del mes de marzo. Entonces imagina, estamos hablando de casi 500 muertos, pudiéramos terminar el mes de marzo, lo cual te da más o menos, pues si usamos 500, más o menos 60.000 muertos anuales. Por supuesto, eso no es una línea constante, eso varía, ¿no? Y hay momentos en los cuales esa criminalidad Estamos hablando de muertos en el área metropolitana. En el área ¿no? metropolitana. Esas cifras se disparan altamente. Hay una alarmante cifra de homicidio. Eso habla de la... Además muy lamentable, ¿no? Nada más esto para que siga. La pareja que iba en la autopista y entonces como iba un velorio le dieron unos tiros a una señora que estaba a punto de dar a luz y al marido ambos muertos. Bueno, y hechos como esos ocurren en Caracas cada instante. Es decir, que en verdad efectivamente hoy vuelven otra vez a alarmar a la población venezolana, pero siguen la idea que tenía. Tú sabes que hay una cosa que habla de la estructura y de la fuerza que tiene el crimen organizado en Venezuela. Si fuera muerto por un palazo o muerto por una cuchillada, habla de que es una violencia producto probablemente de riñas o peleas entre personas. Pero cuando hablas de muertos de múltiples balas, hablas de una estructura de violencia instaurada en la sociedad, porque bueno, de dónde sacan las armas, de dónde sacan las balas, ¿no? Claro. Y habla de cómo... ¿Quién estimula toda esa violencia? Como en el caso venezolano, durante los últimos 15 años se ha visto una curva, un crecimiento anormal de ese tema de la violencia, que va generalmente asociado con varias cosas, con el tema de drogas, con el tema de exceso de alcohol, generalmente van de la mano. Y con la pérdida de control sobre armas, Jesús. Fíjate tú lo siguiente, sí, el gobierno había anunciado, y los partidos de oposición y los del gobierno, así había un acuerdo entre partidos de oposición y partidos de gobierno en que había que, digamos, diseñar una política orientada al desarme de la población. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Bueno, desarmar a aquellos que legítimamente, porque tenían sus papeles en regla o legalmente, disponían de un arma, pero aquellos que tenían armas por los caminos verdes de manera ilegal, simplemente no se les hizo nada. Y entonces, hay una ley para el desarme, hubo un plan para el desarme, pero bueno, esas cosas son como ocurren en Venezuela, pues arrancan y mueren, como que si se hubiese resuelto el problema. Bueno, no se siguió con el plan de desarme, es decir, sacaron a quien criticamos mucho en este programa, a Rodríguez Torres, ¿no? Lo sacaron y pusieron al almirante Maniglia, y pusieron a otro señor que no sé cómo se llama, uno que era policía del SEBIN,
¿no? O soldados, sí, soldados, pues, militar. En ese, bueno, por cierto, que los últimos 2 ministros de Interiores, Justicia y Paz no se le conoce un solo plan. Imaginamos entonces que todo lo que estaba haciendo el general Rodríguez Torres era un plan adecuado y correcto. Ahora, ¿por qué lo sacaron entonces? Mira, tú sabes que el tema de la inseguridad va de la mano con la violencia. Nos hemos convertido en una sociedad que habla violentamente, que sus estereotipos son muy violentos. ¿Quién modela esos estereotipos? Bueno, se modelan, entre otras cosas, desde los medios de comunicación y desde el gobierno, ¿no? Desde la palabra gubernamental, fundamentalmente. Claro, claro. Tú sabes que hicieron un estudio de Grupo Focal y una de las discotecas más importantes de Venezuela para el año 2013 era la discoteca de Tocorón. La gente, había en un grupo que era de los estratos de de entre 16 y 21 años. Eso lo había controlado la ministra. Claro, no, pero fíjate, o sea, pero esos son los estereotipos que se están vendiendo y ese es el problema que nosotros tenemos, porque si nosotros queremos hablar del tema de combate a la delincuencia, tenemos que ir a una revisión de nuestro tema de la violencia, porque el tema de la violencia es un tema que arropa a toda la sociedad. Hemos perdido la capacidad de asombro ante crímenes atroces como el que se ocurrió en la Valle Coche con esa muchacha embarazada a punto de dar a luz. Hemos perdido la capacidad de asombro hace un año con la trágica muerte de la Miss Mónica Spears y la cantidad de personas que han muerto producto de la delincuencia. Ya por cada crimen que se comete, que mueren, las estadísticas hablan de 4 personas heridas, ¿no? Claro. Y si estamos hablando de 25.000 muertos, estamos hablando de 100.000 heridos. Eso habla de una crisis a nivel de hospitales, a nivel de seguro social, a nivel de seguros médicos, Pero no hemos hablado de la enorme cifra de impunidad que significa todos esos datos que tú estás dando. Porque el problema es que todos estos hechos, toda esta violencia se viene suscitando, se viene generando permanentemente y no hay castigo a los culpables porque las fuerzas policiales nuestras, bueno, están complicadas. Sí, o sea, muchas veces los cuerpos policiales para enfrentarlos se encuentran en situación de desventaja porque los ampones están mejor armados que las policías venezolanas. Bueno, Leo, pero es que pareciera que no hay política para atender eso. Pero recuérdate, Jesús, los señores estos del TUI, ¿cómo se llaman? Los orejones o los picures. O sea, hay unos en el llano venezolano, por ahí por San Juan de los Morros, ¿no? Y otros aquí bueno, no se comunica, en los valles del Tuy, aquí en el estado de Miranda. Bueno, ahí hay 2 bandas. Bueno, ambas bandas es imposible, son intocables por parte de las policías venezolanas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le explicamos, cómo le decimos al gobierno que una de las razones por las cuales existe un Estado y por lo cual los ciudadanos nos pusimos de acuerdo para tener un gobierno es precisamente para que velen por la vida de todos los ciudadanos que en esta tierra vivimos? Ese es uno de los objetivos, una de las razones por las cuales los ciudadanos ponemos un gobierno para que se encargue de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, de verdad, ya casi que es un clamor en nombre de todos aquellos familias que han quedado enlutados y de uno mismo que también ha sido objeto de la delincuencia, le pedimos al gobierno que por favor traten de alguna manera de encargarse de su trabajo, que no dejen el trabajo para otro día, que se olviden de la invasión norteamericana, porque de lo que estamos invadidos es de la violencia y de la criminalidad que no ha sido atacada debidamente por el gobierno. Esa guerra que ataca a todos los venezolanos a diario, en los autobuses, en los carritos por puestos, en su calle, en su casa, ¿no? Recientemente veíamos como el novio de una compañera de trabajo de aquí de Ver TV Noticias, también víctima para robarle un celular, le pegaron algún disparo. Y eso nos enluta a todos como sociedad a diario, la cantidad de muertos que hoy, esta guerra de la delincuencia contra la ciudadanía, pareciera que, bueno, ha ganado durante los últimos años y ha crecido los índices delictivos en el país. Ahora, Jesús, ¿tú no crees que efectivamente el gobierno pareciera que en materia de seguridad y orden público, todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, ha fallado? Pues sí, ¿por qué no? Porque ese ministerio se llama de Interiores, de Paz y de Justicia. Ni hay justicia ni hay paz. Porque mientras la gente esté quedando enlutada porque le asesinan a un familiar, bueno, es porque no hay paz. Porque en la medida que ocurre esa violencia es porque hay armas y no hay paz.
Entonces, bueno, y justicia mucho menos, porque la impunidad, como dijimos, abunda de manera brutal, los números son colosales. Ahora, no solo allí hay un déficit en el ejercicio del gobierno, Jesús. Fíjate que supone uno que el señor Maduro, creo que fue el habilitante anterior, ¿para qué era? Para combatir el tema de la corrupción, Para el tema de la fundamentalmente. Pero fíjense lo siguiente, el gobierno transcurrió todo el periodo de la constituyente y no fue sino hasta el final, hasta el último día, cuando presentaron unas veintitantos de leyes sobre el tema de la corrupción. Es decir, suponía uno que el señor Maduro había resuelto el problema de la corrupción y casi que el problema económico del país. Sin embargo, fíjense ustedes cómo salpica al país un gran chaparrón de denuncias que no solo están ocurriendo aquí, sino que ocurren en todo el mundo. El caso de Brasil, ya hoy decían los medios que la señora Rousseff ya bajó desde el 15% y va hacia abajo. Aparece Fernando Enrique Cardoso diciendo que no cree que debe ser enjuiciada la señora, ni solicitada la renuncia a la señora Rousseff, que es el jefe del Partido Socialdemócrata brasileño, pero lo cual revela la gravedad de los asuntos, digamos, en términos de la corrupción que está ocurriendo en Brasil. Pero aquí en Venezuela también, pero aquí no hay nada, Leo, aquí no se dice nada. La semana pasada nosotros adelantamos parte de ese tema, claro, pero ese tema hay que reforzarlo por lo siguiente. El país habla y conversa sobre su cotidianidad y sobre sus problemas cotidianos permanentemente, la cola, el desabastecimiento, la falta de medicinas, la falta de energía eléctrica en varios sectores del país, y nosotros vemos con asombro cómo parte de las denuncias tienen que ver con el tema del Ministerio de Energía y parte del tema tiene que ver con PDVSA y parte del tema tiene que ver con las plantas eléctricas que se compraron para atender la emergencia eléctrica. Unas fortunas millonarias que se hicieron producto de la corrupción y el pago de sobornos por parte de empresas, en este caso españolas, que son las que más adelantadas están en las investigaciones, pero se habla de que hay un grupo adicional de personas vinculadas con el tema de la corrupción. Miren, estamos hablando... Se hablan de comisiones de 90 millones de dólares, nada más y nada menos. 90 millones de dólares. Sí, señor, pero 90 una persona. Sí, en uno, sí. En uno de los bancos hay 2.000 millones y en otro de los bancos hay 4.200 millones que no se tiene claridad sobre qué es lo que está pasando ahí. Eso nos habla un poco de la fragilidad institucional que nosotros tenemos, porque si el combate a la corrupción se había conversado, era una propuesta del presidente Nicolás Maduro durante el año 2014, no es posible que un año después todas las denuncias de corrupción o el grueso de las denuncias de corrupción, porque no vamos a decir todas, el grueso de las denuncias de corrupción vienen de otros países. Aquí sacaron como una gran alaraca que una directiva de PDVSA había sido puesta por la Fiscalía, denunciada por la Fiscalía por el desvío de petróleo hacia otros lados, de gasolina hacia otros lados. Y a un gerente también del Occidente. Y a un gerente del Occidente. Pero en el caso que nos ocupa... Vinculado ambos a Ramírez. Rafael, precisamente en el caso que nos ocupa, eso tenía un jefe. Y resulta que el jefe está vinculado con esos crímenes domésticos y con unos crímenes internacionales. Y ese señor que está vinculado con esos crímenes de corrupción es el que lo representa a usted y a mí en las Naciones Unidas, es el que lo representa a usted y a mí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué credibilidad puede tener un señor que está vinculado con hechos de corrupción de esa magnitud como es el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez? Es una cuestión, miren, fíjense, el cuñado investigado, la suegra investigada, el primo con denuncias inclusive de prostitución en el caso español. Entonces estamos hablando de que esas personas son las que nos representan a nosotros en el gran escenario internacional. Por eso es que nosotros hablamos que ese doble discurso que tiene el presidente Maduro con respecto al tema de la corrupción lo está tocando y lo está tocando muy de cerca. ¿Por qué? Porque el presidente Maduro, entre otras cosas, fue parte de la directiva de PDVSA en la gestión de ese presidente Rafael Ramírez, el rojo rojito, que nos ha dejado nosotros con las cuentas rojas rojitas del país nacional. El orgullo de Chávez. Pero déjeme decir lo siguiente, Jesús ha señalado digamos, esos
esos expedientes sobre corrupción fundados en la materia eléctrica, y recuerden que tuvimos una crisis eléctrica, y bueno, se comenzaron a comprar un bojote de planta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se produjo pues un gran reparto de comisiones. Ya señalamos una. Bueno, se dice que uno de los jefes de estos policías, no, como dije antes, esos son militares, pero encargados de policías políticas, este señor del SEBIN, bueno, que era el gran pana del honesto Chávez. Bueno, es el que tiene 90 millones de dólares en una comisión, pues sí, apenas eso. Pero déjeme decir lo siguiente. Bueno, pero es que pareciera que la inteligencia, Leo, era para ver quién estaba robando para pegarle un martillo, porque ¿de dónde saca ese señor esa cantidad de dinero? Pero fíjense lo siguiente, para que estén pendientes de esto, ¿no? Yo sé que ustedes están más preocupados por el problema de la alimentación, por el problema de la escasez y por el problema de la violencia. Pero pónganle atención al problema de la corrupción, porque allí van a entender por qué es que en este país no hay plata y por qué el dólar sube como sube. Bueno, el otro tema que va a venir, que en cualquier momento explota, que ya explotó, pero como aquí no les gusta investigar nada, pero ya explotará, bueno, es el que tiene que ver con la comida, con la alimentación, porque hemos hablado de energía eléctrica y de petróleo, pero por la otra vía, en la medida en la cual aquí se acabe con la industria venezolana, con el agro venezolano, la única manera entonces de asegurar la soberanía alimentaria de la cual tanto habla el gobierno es mediante las exportaciones, mediante las importaciones de bienes esenciales para que usted, Jesús y yo nos alimentemos. Ahora, ¿quién se mete? Sí, esa negociación, ¿cómo se hace? A través de particulares que negocian con empresas en el exterior, en Brasil, en Estados Unidos, en China, en Ecuador, en Nicaragua. No, lo hacen también personeros del gobierno. Entonces, bueno, ¿qué está pasando allí? Usted oyó hace algún tiempo cómo se decía que con el arroz hubo un gran negociado entre Argentina y Venezuela. Y Argentina ya sabemos que está convertido en un gran pozo séptico en materia de corrupción y de otras cosas. Bueno, y ya ustedes saben de quién se habló en las relaciones que habían entre Venezuela y la Argentina para traer con un sobreprecio inmenso con toneladas de arroz. Maduro, pues que por allí también le va a reventar, así como se pudrieron inmensos o cantidades de containers de comida, bueno, también aparecerán dónde están esos dólares que se metieron producto de una compra fraudulenta. Maduro decía hoy, durante la semana, decía que ya le habían congelado bienes y cuentas al gobierno de Venezuela. Busquen los runrunes de Nelson Bocaranda el día de hoy y vean por qué le congelaron la plata, porque era una deuda que tenía el gobierno en Venezuela y le hicieron un juicio y le congelaron los bienes, aparte del servicio diplomático en Estados Unidos. Pero fíjense, para el tema que no vamos a tocar permanentemente nosotros aquí, el tema de las parlamentarias. El gobierno arranca con una campaña de firmas que pareciera que los empleados públicos están más dedicados a hacer campaña política que a hacer campaña por la función y el objetivo institucional que tienen cada una de esas dependencias que hoy están en la calle recogiendo firmas. Hay un chiste que dicen por ahí que el presidente Obama le mandó a decir a Maduro, le dice, mira, y a Jorge Rodríguez, les informo lo siguiente: para recoger esas firmas se requiere un formato especial y deben ser recogidas en las embajadas y consulados previa registro en una captura. No se aceptan firmas planas, de modo pues que tienen que chequear bien con el Departamento de Estado cuáles son la reglamentación en esa materia. Eso como para terminar la idea, pareciera que es más una campaña electoral la que están emprendiendo parte del gobierno nacional que efectivamente un reclamo por una medida unilateral de los Estados Unidos. Señores, estamos llegando al final de nuestro programa semanal. Con mi amigo y colega Leonardo Morales, arroba Leonardo Morales, Leo Morales P. Y Chugo González, arroba Chugo González. Nos vemos el próximo jueves, no es la próxima semana, el próximo jueves estamos otra vez por aquí, por Ver TV Noticias.